Libro de los Salmos, Salmo 94. Dice la palabra del Señor. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Y dice, el Señor no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de lo que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser hallado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana queremos dar gracias por permitirnos adorarte. Gracias, oh Señor, porque cada uno de nosotros puede expresar la gratitud, como también la reverencia, Señor, de los tuyos en este lugar. Padre, en este día célebre para tu pueblo, para tu honor, para tu gloria, y reconocemos solamente aquel que es digno. También Él ha prometido en este día bendecirnos. Señor, tu pueblo ha llegado a este lugar para oír tu voz. Y rogamos que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, pedimos por el predicador, para que le puedas ayudar de comienzo a fin y des oído a tu pueblo, que no puedan endurecerse con tu palabra, sino que lo que el Espíritu Santo quiere decirles en este día, oh Señor, pueda llegar a sus corazones, a sus mentes. Pedimos por favor, oh Dios, que nos hables y que nuestro corazón se siga ensanchando con tu palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo que nos das. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. Vamos a seguir en la serie de los salmos y cada vez siempre es un desafío, un reto estar en cada salmo. Esta vez estamos en el Salmo 94 y quiero titular, mis hermanos, de la siguiente manera: mi Dios, la roca de mi refugio. Uno de los últimos versículos, que es el versículo 22, el salmista dice: pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Quiero empezar con unas palabras de un hombre que citó una vez. Él dijo: hay una batalla entre el cielo y el infierno, y ese campo de batalla está en el corazón. Voy a repetir: hay una batalla entre el cielo y el infierno, y ese campo de batalla está en el corazón del hombre.
En esta mañana quiero dirigirme de manera general, vamos a decir, para todos, como también de manera particular para la iglesia, porque estos textos, hermanos, está hablando, vamos a decir, a aquellos que no estaban dentro de la comunidad judía, que no pertenecían a la familia del pacto, el pueblo escogido, pero también estaba una nación que era una nación justa. Y vamos a mencionar también que al hablar, como dice el versículo 1, un Dios de las venganzas. Cuando estudiamos los atributos de Dios, cada uno de nosotros tiene que conocer también este Dios en su ser. Es un Dios que se aira por los pecados de los hombres, sí, mis hermanos. Es un Dios que retribuye, vamos a decir, al pecador por sus pecados, sí, mis hermanos. Por eso hay cielo, por eso hay infierno. Ahora, cuando también hablamos de los creyentes, usted tiene que conocer este Dios que se revela en las Escrituras, es un Dios disciplinador. No va a pasar por alto, por más que seamos creyentes, por más que Dios haya tomado en su Hijo en la cruz por nuestros pecados, no significa, mis hermanos, que Dios no nos va a disciplinar. Porque si Dios no nos disciplina, entonces no seríamos hijos, como dice el autor de Hebreos, sino seríamos bastardos. Porque qué padre que no ama a su hijo disciplina. Este salmo nos va a hablar entonces la voz que están omitiendo los que no son creyentes, pero también la voz que está omitiendo la iglesia evangélica, vamos a decir. Y cada generación puede decir algunas cosas lo han considerado para bien, algunas cosas que las Escrituras no lo han considerado. Y de ello quiero llamar a través de este salmo que debemos, hermanos, responder a la revelación que Dios nos ha dado, a este Dios, como dice aquí, el Dios de las venganzas. Bueno, esta es una petición del salmista pidiendo justicia. No sé cuántas veces usted habrá orado, tal vez de esa manera. Como a través de esta serie de los salmos hemos visto, hay oraciones imprecatorias. Hay veces los salmistas son inclinados a orar para que Dios obre con justicia, porque conocen a aquel Dios que dijo, mía es la venganza. Y dice el versículo 1, oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Cuando las noticias nos pueden una mañana despertar, una mala noticia, uno puede decir eso es parte de este mundo, pero hermanos, es Dios obrando con justicia en cada rincón de la tierra. Hemos leído un pasaje, nuestro hermano nos ha leído Jeremías capítulo 10, donde afirma Dios que Él ha hecho el mundo con su poder, Él la estableció firmemente. Y en nuestro texto tenemos lo siguiente, en versículos 8 al 11 vamos a ir introduciéndonos, pero dice, ¿cuándo entenderéis? Si hablamos del incrédulo que no tiene la revelación especial, lo que usted puede comprender, pero el versículo 8 dice, haced caso, torpes del pueblo necio. Es como en esta mañana Dios nos estuviera diciendo de esa manera, ¿cuándo entenderéis? Mi primer llamado va a ser a que nosotros reconozcamos que Dios es el hacedor, de que reconozcamos que Dios hizo el oído, porque eso es lo que dice el versículo 9, Él hizo el oído, pero el oído tiene un propósito, es oír de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hará. No sé cuántas veces Dios tiene que decirnos, yo hice el oído, y a través de ese oído te estoy informando. Y no solamente el oído, sino que este oído dice, no oye, mis hermanos. La iglesia es responsable de oír al Dios formador o al Dios que plantó lo que se llama oído, oreja, oído. Pero es Dios quien hizo. Pero dice el oído se rehúsa a oír, no oye. Y de ahí dice, torpes del pueblo, necios. Bueno, Dios puede decir necio, puede decir tonto, es la misma palabra, pero habla no solamente, hermanos, de aquellos que no son de la fe, porque aquellos que no son de la fe son necios, no oyen. Y eso más bien nos va a ir afirmando en qué pueden creer
Inmediatamente el texto dice, el que dio forma al ojo no ve. Mis hermanos, ¿cuántas veces vamos a decir que pensamos que Dios no ve lo que nosotros hacemos? Incluso Dios puede ver nuestras intenciones de nuestros corazones. Tal fue que vio la intención de Satanás nada más y lo echó a la tierra, al abismo. Algunos están, dice, guardados en las prisiones celestes. Y dice, yo soy el que dio forma al ojo. Y de ahí que digan Dios, el Señor no lo ve mucho, dice. Hermanos, Dios es omnisciente. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está en los más rincones de su creación, Dios está en el infierno y está en todo lugar. El llamado entonces es aquí. Ahora, el versículo 9, 10. El 10 dice, no reprenderá el que castiga a las naciones. Quiero que vean ahí ustedes al Dios de las venganzas. Quiero que veamos ahí al Dios que castiga. Quiero que usted vea al Dios que disciplina. Ahí, hermanos, se revela nuestro Dios en lo que Él es. No reprenderá el que castiga a las naciones. A veces, hermanos, la gente tiene una concepción de un Dios lleno de amor nada más. No un Dios que obra de esa manera y de ahí que solamente es que Dios ama al pecador. Mis hermanos, no es lo que la Biblia dice, pero quiero que también otra parte de esta porción dice el versículo 11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, sabe que solo son un soplo. Una vez te has preguntado, y yo creo que es así, hemos visto de acuerdo de cómo la maldad está creciendo en estas últimas generaciones. Creo que en esta semana cuando alguien hablaba y estábamos dialogando, vamos a decir, hermanos, la maldad es creciente en Tacna, en Perú y en algunos países, vamos a decir, más grandemente, donde uno ya no tiene la seguridad, donde niños pueden salir, niñas pueden salir y desaparecen. O simplemente un hospital, simplemente un niño es cortado y desaparece, o se le da de muerte, pero tiene todo, hermanos, que ver con lo que estos hombres pueden hacer, hombres de ciencia, con sus órganos. Hermanos, el hombre puede decir, Dios no lo ve, pero Dios dice, yo hice, bueno, hablando de ellos, yo te hice el ojo para que veas. Por eso de ahí que el llamado es torpes, necios, no entiende. Algunos de ustedes tal vez dirán, ¿cuándo se acabará la maldad? La Biblia, cuando habla de los últimos tiempos, Cristo dijo que en los últimos tiempos esto iba a pasar. Incluso hoy va a ser más acelerado. Mientras la ciencia va a crecer, más la maldad va a acrecentarse, porque el hombre va inventando males. Pero al mismo tiempo nosotros oramos por ellos. Sí, a veces pedimos, Dios tenga misericordia, pero podemos hacer lo que los salmistas hacen. Oh Dios de las justicias, oh Dios de las venganzas, obra con justicia. Tal vez sentimos el golpe cuando alguien directamente a nosotros nos quita. ¿Qué pasaría si tu hijo, tu esposa es quien pierde la vida? Como que recién dirías, oh Dios de las venganzas. Como que recién reclamarías esta oración. Pero hermano, esta oración del Salmo 94 está para que nosotros también como pueblo nos preguntemos, ¿Dios podría detener la maldad de los hombres? Sí. Ahora, ¿Dios podría detener la aflicción de su pueblo? Sí, mis hermanos. Porque uno se aflige cuando ve esto, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es la oración de los muchos. Pero también puede decir, Dios no lo ve. Cuando el creyente, hermanos, su dolor dura más, es como que Dios, como decir que Dios no está viendo lo que estoy sufriendo. Y entonces es lo que dice el versículo 7. Hermanos, Dios sí ve tu aflicción. Pero como que nosotros ignoramos esa voz que Dios no estuviera viendo. Pero Dios está viendo. Está Dios tratando de llamar a esta nación, sí. Está tratando Dios de llamar
a su iglesia así. Por eso el versículo donde saco mi mensaje en esta mañana, el versículo 22, en plena, vamos a decir, creciente maldad o desenfreno, el creyente tiene un baluarte, el creyente tiene una roca y su roca es el Señor de gloria. ¿Cuánto tiempo, vamos a decir, como país tendremos libertad de culto? No lo sabemos. Pero si la maldad se sigue acrecentando en este país, un Venezuela, un Cuba hundido en su comunismo, en su idealismo, hermanos, están cerrados los templos en plena emergencia. Yo tengo mucho contacto con pastores, sobre todo en Cuba, aquí en Venezuela algunos, pero hermanos, en estos países, por la maldad, vamos a decir, las iglesias están cerradas. Este país no tiene, vamos a decir, pero no tiene ese perfil, pero como que también podría apuntar, y nosotros nos tenemos que hacer pregunta. Todavía tenemos libertad de culto, gracias a Dios, que podemos abrir la iglesia, esta puerta, o cualquier iglesia abre su puerta con libertad. Pero ¿qué pasaría si es que se empieza a cerrar? Es que la maldad ha crecido, está acrecentándose. Hoy podemos predicar libremente, podemos enseñar el evangelio, y yo me alegro, hermanos, con aquellos hombres en esos lugares difíciles, en esos lugares remotos, hermanos, están, vamos a decir, entregando sus vidas. Cada día saben que pueden morir por lo que hacen. Pueden ser apresados, pueden ser arrestados, están en plena oposición. Las autoridades, en vez de apoyar, vamos a decir, a través de leyes, no, la libertad de culto, no, los cierran. Es difícil entrar a Cuba, por ejemplo, hoy. Juntos, cuando estuve en México, estuve en un informe misionero en una iglesia donde estaban recolectando, vamos a decir, medicamento, medicina para que vayan. Y el misionero que está llamando, si un hermano quiere ir, ¿no? Si alguien que está ofreciendo voluntariamente. Y tal vez una de las razones para entrar sería la ayuda social. Ellos están pidiendo ayuda. Yo sé que es muy difícil ser cristiano en Cuba. Es muy difícil ser cristiano, vamos a decir, acá en Perú. Yo creo que acá es sencillo. Es difícil ser cristiano en Estados Unidos. Bueno, por las leyes, hermanos, cuando la caída es moral, yo digo, hay bastante libertad. Hay bastante libertad. Pero me regocijo, como dije, de aquellos hombres que valientemente están dando sus vidas, sea aquí en Perú, sea en otros países, porque el riesgo, hermanos, lo están asumiendo. Yo también estoy seguro de que como país, esperemos que estos años siempre haya libertad, porque detrás de nosotros hay una generación. Nosotros partiremos, quién sabe si nuestros hijos o aquellos a quienes dejemos en este mundo van a tener esa libertad. Y de ahí que nuestra oración siempre debe ser al Dios de la justicia: resplandece, manifiesta tu nombre, revélate. El hombre nada más es un soplo, dice aquí. Agradezca a Dios entonces, incluso por los hombres que están dando su vida, pero también agradezca por la libertad. Ahora, como país, como iglesia, vamos a decir, necesitamos ser despertados, necesitamos reconocer este Dios. Siempre hemos hablado en los últimos meses, voy a decir, de que cómo nosotros vamos a ser animados o avivados, quiero decir, es que eso va a empezar con nosotros. Cuando nosotros empecemos a honrar a este Dios de las Escrituras, entonces ahí vamos a ver cómo Dios va a estar en el corazón de su pueblo, sus santos, nosotros. Pero Dios va a obrar, vamos a decir, en cada uno particular. Dios va a obrar una iglesia cuando va purificando nuestro hombre interior. La sociedad no se va a limpiar, mis hermanos. Venga quien venga, nuestros corazones tienen que ser purificados, y ahí vemos nosotros a un Dios que disciplina, un Dios que purifica.
Cuando nuestros corazones, hermanos, son tratados por Dios, cada uno de nosotros ha de despertar. Y en esta mañana yo quiero ver 3 requisitos, vamos a decir, que se nos impone en el Salmo 94 para buscar, hermanos, ese renacer, voy a decir, o ese llamado, ese despertar que usted está buscando. ¿Y cuáles son? Quiero empezar primero dirigiéndome a la familia, a la iglesia, pero primeramente a nosotros mismos. Mi primer punto, hermanos, es lo siguiente: debemos volvernos al Señor nuestro Creador. Debemos volvernos al Señor nuestro Creador. Ahora, tal vez usted dirá, bueno, yo entiendo perfectamente que Dios hizo los cielos y la tierra. Vamos a ir por un momento lo que en su mano le haya dado lectura. Yo creo que hoy día coincide con lo que en mi primer punto quiero hablar. Jeremías capítulo 10, dice en el versículo 12, mientras usted va buscando en su Biblia. ¿Qué dice Jeremías capítulo 10? Todo hombre debe saber esto: los niños, las niñas, el adulto, el anciano. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder y que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz hay estruendo en aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el depósito de sus y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falta de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento de ellas. ¿Qué es lo que Jeremías está comunicando? Está presentando, hermanos, casi lo que el salmista está llamándonos en el Salmo 94, de que el creyente, el evangélico, el cristiano, ha minimizado al Dios de la creación. En ciertos círculos se discutir, ¿sí, no? Está discutiendo si la creación fue, cuánto tiempo duró la creación. Incluso nuestra confesión habla del creacionismo, hermanos. Nosotros creemos literalmente que Dios hizo los cielos y la tierra. Creemos que la tierra fue afirmada en 6 días y Dios en el 7º día descansó de todo el trabajo de su obra. Hermanos, esto no necesita una interpretación, pero hoy día muchos académicos, teólogos, sean reformados, sean neoliberales, están argumentando que la creación tuvo más días. Mis hermanos, Dios estaría llamándonos a través de este salmo, estaría llamando a estos hombres que debemos volvernos al Señor nuestro Creador y no minimizar la obra de Dios. Probablemente la iglesia puede estar enfocado en el evangelismo, en el discipulado, pero vamos a decir, a este Dios creador como que queremos proponerle cambiar, vamos a decir, lo que Dios hizo al comienzo. Hablar, hermanos, con propiedad de nuestro Dios nos hace también cristianos, porque si el mundo está proponiendo que usted viene del evolucionismo, o de un Big Bang, o que simplemente usted está evolucionando, usted era un simio, un mono, entonces usted ha pasado procesos. Pero si queremos hablar del hacedor, como dice este salmo, que Él hizo el oído, eso es creacionismo. Que Él hizo los ojos, eso es creacionismo. Si queremos hablar de un Dios, hermanos, redentor, Dios reclama su derecho, Dios reclama su propiedad. Versículo 8 y 9, ¿qué nos dice, hermanos? Donde en un momento empezaba, Él es el que hizo. Hay un Dios hacedor, hay un Dios creador, y los cristianos evangélicos tenemos que volvernos. Y no voy a decir volvernos solamente a afirmar, sino que, hermanos, eso no tiene que haber duda en ningún sentido. Por eso empezamos a cantar el himno, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El salmista está diciendo
que hace miles y miles de años Dios hizo todo. Por más que quisiéramos retroceder el tiempo, pero si volvemos solamente al huerto, voy a decir, Dios diría: yo hice a Adán el oído, yo hice a Adán sus ojos. Pero hoy día, hermanos, no solamente una nación cuando niega a Dios está, tal como decir, no hay libertad de culto, sino que está negando al Dios que formó a Adán. Y ahí, hermanos, que el llamado es volvernos al Dios creador. El hombre está suprimiendo día a día lo que Dios ha hecho. Puedes preguntar al hombre: ¿tú crees que Dios te formó? ¿Tú crees que Dios hizo el cielo y la tierra? Ellos afirman, como dice el versículo 8, son torpes, no entienden. Y muchas veces voy a decir que el creyente también puede estar omitiendo la voz del Creador, porque nos ha dado un oído no duro o no para no escuchar, un oído sensible que sí debe estar ejercitado para oír la voz de Dios. Dios no tiene que preguntarnos: Abraham, yo te formé, hazme recordar. No. Pero el hombre sí ha hecho eso. ¿Cuánto tiempo crees que el hombre va a seguir negando a Dios? Esto va a ser así, va a ser hasta que venga. Pablo, en su tratado, vamos a decir, teológico, en Romanos capítulo 1, versículo 25, puede usted buscar, dice en este libro: porque los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura. Escuche, ¿en qué? En lugar del Creador, quien es bendito para siempre. Mis hermanos, usted tal vez dirá: gracias a Dios yo no adoro hoy a las imágenes, yo no adoro ídolos. Pero ustedes saben, hermanos, que cuando usted empieza a adorar cualquier cosa que no sea Dios, ha dejado de servir, ha dejado de adorar al Dios que te creó. Y de ahí que el llamado es que tú te vuelvas hoy día al Creador, quien es bendito para siempre. Salomón dijo en Proverbios capítulo 20, versículo 12: el oído que oye y el ojo que ve, dice, ambos son del Señor. Usted puede marcarlo, puede apuntarlo. Proverbios capítulo 20, versículo 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los hizo el Señor. Y no es lo que dice el versículo 8, versículo 9. El que hizo el oído no oye, y el que dio forma al ojo no ve. Hermanos, Dios no tiene que decirnos esto, pero nos está recordando, está diciendo a los, vamos a decir, aquellos que omiten o niegan su creación. David dice de aquellos que hacen esto en el Salmo 14, versículo 1: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Toda criatura, hermanos, lleva la imagen de Dios. El hombre ha sido llamado para representar a Dios aquí en la tierra. Pero eso no estaba pasando. Cuando se habla de evolución, siempre he dicho, hermanos, yo por la ciencia puedo decir, veo que hay microevoluciones, pero no veo macroevoluciones. De que sí, de que puede ver eso, sí, pero no puede, es imposible afirmar tal teoría. Por más que en las escuelas se nos enseñe creacionismo, se nos enseñe evolucionismo, pero Dios dice aquí: yo hice, yo te hice. Romanos capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: el hombre que afirma, el hombre que omite lo que Dios ha hecho, dice de ellos Romanos 1, 22, profesando ser sabios,
se volvieron necios. Mis hermanos, esto es lo que pasa con el hombre. Y es lo que el Salmo 94 nos está diciendo. Haced caso, torpes del pueblo necio. Y Pablo usa ese lenguaje, que el oído no fue evolucionado, que el ojo que tienes no fue por casualidad. Por lo contrario, los creyentes deben afirmar, como dice el Salmo 139, versículo 4, te alabo porque soy formidable y admirable. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Primeros versículos del Salmo 94, versículos 1 al 3, habla o describe de aquellos hermanos que están negando, vamos a decir, el creacionismo, la existencia de lo que Dios ha hecho en sí con ellos mismos. Dios tiene, voy a decir que Dios es el agente de la creación, porque lo es. No tengo que confirmarlo, solo afirmarlo, porque Dios lo es. Pero Dios dice insensatos. Ustedes dicen ser sabios, pero son tontos. Ustedes piensan que son hombres educados, capaces de enseñar a otros, pero son necios. ¿Cuándo aprenderéis? Versículo 8. ¿Cuándo entenderéis? Cuando Dios es que los formó, mis hermanos, este tema de la creación debe ser continuamente recordado, porque también cuando venimos a adorar, nosotros nos estamos inclinando ante aquel que hizo los cielos y la tierra. Y Dios también, hermanos, nos está preparando para una nueva creación donde Dios dice, yo haré nuevo cielo, tierra nueva, y donde yo esté, vosotros estarán. Entonces hablamos de que tenemos que volvernos tan rápidamente y tenemos que centrarnos en este Dios, hermanos, creador. Yo sé que tú quieres que te diga tu Dios es redentor, sí, pero primero reconócelo, que también eres tu Dios creador. Ahora, que Dios nos perdone cuando minimizamos que Él es nuestro creador. Cuando Juan fue llamado al cielo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice, y oí, dice el apóstol Juan. Hermanos, el Dios que había hecho el oído a Adán, Juan tiene ese oído, dice, y cuando oí, ¿y qué escuchó? Usted tiene todo el capítulo 4 de lo que va a ser, hermanos, el cielo, la gloria, la eternidad. Y usted nada más mire, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos, vamos a decir, este aparato, este oído que Dios ha puesto el hombre para que pueda hacer uso? Pero dice versículo 4, versículo 1, cuando esto miré, oh bendito Dios, has puesto ojos para que le miremos. Y vi, dice, una puerta abierta en el cielo. Y dice, y la primera voz que yo había oído, oh bendito Dios, que pusiste oído en nosotros, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas. Si leemos los 11 versículos, hermanos, por falta de tiempo no lo voy a hacer, pero cuando se nos dice aquí, desde el versículo 8 en adelante, hablando de los 4 seres vivientes, describiendo también a los ancianos, versículo 10, los 24 ancianos que se postran delante de Él, que están sentados en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de Él, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Escuche, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Vamos, tenemos que volvernos, tenemos que adorar a este Dios que ha creado. Incluso cuando, hermanos, estemos aquel día, vamos a seguir adorando, vamos a seguir glorificando al Dios que creó todas las cosas. Que el mundo, que las universidades, hermanos, estén con su ciencia, eso no nos va a privar de nuestra adoración real que ha de ser. Y en el futuro usted descubrirá, tendrá identidad con ellos. La mayoría de los teólogos y pastores
incluido quien habla, estos ancianos, hermanos, nos personifican a nosotros. No son 24 ancianos literales, por ahí algunos pueden decir que son los, vamos a decir, los discípulos y vamos a los 12 discípulos y los otros 12, vamos a decir, los de las tribus, son 12 representantes. No, mis hermanos. Estos 24 ancianos nos personifican, es la novia de Cristo, pero quiero que ustedes se vean ahí en lo que hacen. Ellos arrojan sus coronas ante el trono del Cordero y dicen: digno eres, oh Señor, porque tú creaste todas las cosas. Amados, si la adoración en el trono es así, por eso tenemos que volvernos reconociendo al Dios que te hizo, al Dios que te dio ese oído, esa vista, y tenemos que declarar esa verdad. Aunque otros lo nieguen, aunque otros no lo enseñen, según el Salmo 94, tenemos que afirmarlo. Ahora quiero ir a mi segundo punto, versículos 10 hasta versículo 13. Ahora quiero, hermanos, decir lo siguiente. Debemos volvernos al Señor, nuestro disciplinador. Debemos volvernos al Señor, nuestro disciplinador. Usted quiere poner ahí castigador también, porque, hermano, es lo que en otros versículos 10 dice: ¿no reprenderá el que castiga a las naciones? Los creyentes, hermanos, en este tiempo tienden, vamos a decir, omitir, aborrecer el castigo. Probablemente los padres sí pueden hacer eso, lo ven. Pero hay naciones que han hecho, mis hermanos, hoy día, aprobar leyes para que ese hijo, ese niño no pueda ser disciplinado. Si usted disciplina a su hijo, si usted toma la vara, ¿qué pasa? Le llevan preso. Los niños son intocables. Y el versículo 10, hermanos, nos está presentando hasta el versículo 13, incluso, hermanos, que un adolescente no puede ser tocado. Los adultos no queremos la disciplina. Pero el versículo 10 dice: ¿no reprenderá el que castiga a las naciones? Hermanos, si estamos presentando el carácter de Dios, entonces la iglesia de hoy día, hermanos, no solamente tiene una comprensión de este Dios creador, sino de aquel Dios, hermanos, que disciplina, de ese Dios que castiga, y es un reconocimiento que nosotros debiéramos hacer. Ahora, yo voy a decir lo siguiente: es imposible que alguien que se llama cristiano y que Dios no lo haya disciplinado. Quiero que vayamos al libro de Hebreos. Usted, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, nuestra vida cristiana tiene que ser muchas veces corregida. Yo sé que la instrucción es algo formativo. Yo sé lo que en esta mañana estoy enseñando es algo que te edifica. Pero ¿qué pasa cuando las ovejas han dejado de oír, han dejado de ver lo que Dios hizo con su Hijo? Hermanos, empieza a nacer, como dice el pecado, empieza a destruir sus vidas. Entonces es Dios disciplinador, el Dios, hermanos, que te ha llamado también, es el Dios que te disciplina, el Dios que te azota. Pero la sociedad dice: no puedes tocar a tu niño. El pastor no puede decir: hermano, no te vamos a disciplinar. Hermano, es necesario. Dios ha puesto la iglesia para que también te discipline. Es así. Y de ahí que la membresía, hermanos, es para tu beneficio. Versículo 7. Es para vuestra corrección, dice, que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
Yo diría, hay de nuestras autoridades que nuestros hijos se les está, digamos, omitiendo que no debe disciplinarse. Versículo 8. Pero si estáis sin disciplina, de cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Un corazón disciplinado, hermanos, es un corazón verdaderamente purificado por Dios. Si usted lee Romanos capítulo 6, versículo 1, por un momento quiero que abramos este libro y nos dice, ¿qué diremos entonces? Si Dios está disciplinado, ¿continuaremos en el pecado? Pablo dice, de ningún modo. De ningún modo, versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando el Salmo hace un llamado, hermanos, del Dios que disciplina, es para que veamos también, hermanos, que debemos volvernos a este Dios de las disciplinas. Es así. Y Pablo diría en otra parte, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, que en los últimos días esto va, hermanos, suceder no solamente en el mundo, sino que también dentro de la iglesia, hermanos. El carácter y la conducta, como dice el título de esta versión, de los hombres en los últimos días. Que los hombres son amadores de sí mismos, que son ávaros, y la lista sigue. Tienen apariencia de piedad, pero están negando el poder de que obra en ellos, que es Dios. Entonces, estos hombres necesitan ser disciplinados. Por un momento considera la vara para tu bien, voy a decir. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es un necio. Es para tu bien, dice Dios. Pero si tú rechazas, si tú rehusas la disciplina de Dios por medio de la iglesia, eres un necio. El niño necesita vara, el cristiano necesita vara, la sociedad necesita vara. La diferencia, hermanos, entre nosotros, vamos a decir, y la sociedad que ignora, es que Dios a nosotros nos trata como hijos. Y a ellos no. Dios no los trata, aún así Dios trata con misericordia, sí, pero ¿cuánta misericordia a nosotros? Porque la vara, sabemos, no destruye. Para que usted, hermano, sea purificado, tenga esa libertad en Cristo, entonces de buena gana, vamos a decir, debe recibirlo. Debe recibirlo. Si uno de nosotros se desvía y quiere volver, ¿cómo lo hacemos volver? Reconcíliate, sí, pero ¿qué pasaría, hermano, si todo, como dice Pablo, continuará en el pecado de ese hombre, si ha volvido? Hermano, si ha volvido y continúa el pecado, ese hombre, esa mujer necesita disciplina. El mismo David en otra parte dice, bueno me fue haber sido disciplinado. Y hermanos, cuando uno es disciplinado empieza a ordenar sus vidas. Empieza a ser responsable. Dios ordena su vida. Y de ahí que, una vez más, mi segundo punto es que debemos volvernos a este Dios disciplinador. Y un llamado para aquellos que no son de Cristo, que deben volverse a este Dios castigador. Porque sabemos que si Dios en este mundo, por más que ellos estén suprimiendo leyes, van a tener un castigo eterno. El Dios castigador no le va a temblar las manos, solamente la Biblia informa que en ese lugar llamado infierno, el lago donde arde todo el día, por los siglos de los siglos van a ser lanzados y conocerán al Dios castigador. Ellos dirán y reconocerán ahí la justicia de Dios. Dios dice, ellos son torpes del pueblo, son necios, no entienden. Ahora quiero dirigir los últimos versículos, del versículo 14 hasta el versículo 23.
¿Qué es lo que debemos hacer frente a lo que estamos viendo en la sociedad, frente a lo que la iglesia está viviendo? Y es mi tercer punto. Debemos volvernos al Señor, nuestra roca de refugio. La petición de ahí al final parece que llevarnos a una respuesta que Él mismo encuentra. Y de ahí mi mensaje en este día. Mi Dios, la roca de mi refugio. Y mi encabezado es, como les cité, debemos volvernos al Señor, nuestra roca de refugio. Así que el salmista pregunta aquí, versículo 14. Podamos ir, porque hermanos, versículo 14 en adelante nos va a decir, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Versículo 16, escuche. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Hermanos, como les hemos dicho al comienzo que la maldad está creciendo, que si usted reconoce que tenemos una batalla contra el enemigo, que acá puede decir los que hacen iniquidad, ¿quién se va a levantar a ayudarnos? El salmista dice, ¿acaso no es el Señor? Sí, hermano, es el Señor, versículo 22. Y David una vez más, el autor dice, el Señor ha sido mi baluarte, mi Dios, la roca de mi refugio. Ahí está nuestro descanso, ahí está nuestra seguridad. No importa lo que pueda estar pasando, hermanos, o cuál sea el clima en este país respecto a las leyes, pero siempre el creyente tiene su refugio, como dice, mi Dios, la roca de mi refugio. La palabra roca en el Antiguo Testamento aparece 119 veces. Y la primera aparición está en Éxodo capítulo 17. Usted puede por un momento abrir y de ahí ya vamos a estar sacando algunas conclusiones y ya finalizando esta mañana. Éxodo capítulo 17, versículo 6. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Cuando Dios está liberando a su pueblo, sabemos esta historia, lo que pasó. Es una nación grande. Tienen que comer, tienen que beber. Y Dios le dice a Moisés que cuando golpee la peña saldrá agua para que el pueblo pueda tomar. Es lo que tenía que hacer Moisés. Ahora, ¿por qué estamos leyendo? Porque quiero que podamos un poco identificar cuando el salmista dice que es su roca, es su refugio. Salieron muchos hombres, algunos dicen que eran millones, de millones, no voy a decir una cifra exacta. Se puede afirmar más de 3 millones, niños, niñas, encima sus ganados, 40 años en el desierto. El Nuevo Testamento nos resume en un texto, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, yo lo voy a resumir, dice, nuestros padres comieron del alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dios ha tenido, hermanos, una preocupación tan grande de este pueblo, pero cada rato le paraban ofendiendo o paraban negando, vamos a decir, lo que Moisés comunicaba. Y Moisés veía el corazón de estos hombres. 1 Corintios entonces nos va a decir, primeramente, Dios le dice a Moisés, hemos leído, ¿no? Golpearás. Sabemos que eso también fue un acto de gracia para este pueblo. No lo vieron ellos así. Más bien, siempre tentaban, siempre lloraban, siempre reclamaban. En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Dios abre, vamos a decir, una hendidura, es pura gracia.
Lo que hemos leído, hermanos, en el futuro apuntaría en sí a Cristo. Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí. Ya no hay un Moisés para que golpee literalmente, no, a una roca. No, hermanos. Lo que quiero decir, aquel Dios que es el Creador hizo esa roca. Pero también quiero decir, hermanos, que cuando esa roca estaba siendo golpeada, para nosotros hoy se nos comunica que cuando Cristo, hermanos, en la cruz estaba siendo tratado, vamos a decir, el lugar que nos correspondía, Cristo fue también golpeado por el Padre. Isaías capítulo 53, hablando de ese maravilloso, vamos a decir, con esa maravillosa declaración. Isaías capítulo 53, versículo 4, nos dice, hermanos, más precisamente, que Cristo fue herido por nosotros, a causa de nuestros pecados. No solamente es Moisés, eso apuntaría a Cristo. Esa roca que fue golpeada cuando su costado, hermanos, fue traspasado. No solamente es que Moisés golpeó, no, hermanos, tiene que ver con su Hijo. Y de ahí que Cristo diría en Juan capítulo 7, versículo 37, el que tenga sed, dice, venga a mí. Yo sé que necesitamos el agua para vivir, pero necesitamos de Cristo. Él calma nuestra sed. Y si alguien tiene hambre, dice, que coman de mí. Jesús le dijo a la mujer samaritana que cuando bebiera de esa agua nunca más tendría sed. Y los judíos, vamos a decir, tenían sed y reclamaban agua, comida. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, todo eso termina. Y de ahí que realmente Cristo es tu roca. Y para siempre. Nuestra alma debe saberlo, hermanos. Porque tenemos enemigos. Y siempre vamos a decir que si no tenemos un lugar de protección, te vas a hacer la pregunta, lo que hace el salmista, el versículo 20. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? ¿Se une contra la vida del justo y condena la muerte del inocente? Hermanos, tenemos muchos enemigos. ¿A quién podemos ir? Hay muchos malhechores. Y de ahí que el salmista, hermanos, versículo 17 va a decir, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Versículo 19, cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tus consuelos, dice, deleitan mi alma. En Cristo encontramos refugio, porque Él es nuestra roca. Por último, versículo 22, versículo 23. Versículo 23 dice, Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Hay una consumación al final de todo esto. De repente el Dios de venganza, el Dios que está airado contra aquellos que omiten la voz del Creador, contra aquellos que omiten la voz de un Dios que castiga, y al final aquellos que no van a reconocer, van a recibir su propia recompensa, la destrucción. Pero el creyente, hermanos, en esta mañana, en este día, debe reconocer a este Dios revelado de Salmo 94. Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos habla. Dios dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Han cavado para sí cisternas que no retienen agua. Mis hermanos, la historia se puede repetir. Si hay una fuente donde fluye el agua, debemos beber de esa agua. Y sabemos que a través de Cristo, hermanos, todo eso ha sido completado. Cristo dice, venid a mí. La roca ya fue golpeada. Cristo, hermanos, ya fue herido, ya fue matado por nuestros pecados. No hay una segunda vez que hay que golpear a Cristo.
o el Padre nunca va a volver nuevamente a sacrificar por segunda vez por tu rebelión, por no reconocer. Por eso el Salmo 94, versículo 22, el salmista termina afirmando que el Señor es su baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. El creyente debe correr también, no solamente volverse a este Dios creador, estamos diciendo que debe volverse a su roca, como creyentes. Entonces, hermanos, la invitación esta mañana es: vendrás, le adorarás, te rendirás para siempre. Hemos leído Apocalipsis en el capítulo 4, y en aquel día final estaremos reconociendo al Dios creador de todas las cosas. Vamos a orar. Soberano Señor, queremos dar gracias por tu palabra. Cada vez, Padre, que te pedimos que abra nuestro entendimiento, es para que podamos comprender quién eres tú, cómo te revelas. Hay temas, Padre, a veces que pueden ser apropiados hablar, pero en este día, oh Señor, has puesto el Salmo 94, para que como iglesia, oh Señor, conozcamos más de tu carácter, pero también tú haces un llamado, que si es que no obedecemos, somos torpes, y tú nos dices: ¿cuándo entenderéis? Oh Dios, has dado oído para que tu iglesia pueda recibir. Has dado, Señor, la vista para que puedan con sus ojos ver lo que dice o leer lo que el texto dice. Ahora rogamos, oh Señor, que nuestra obediencia, Señor, a este salmo pueda ser correcto, que nos volvamos a ti, porque si no, oh Señor, nuestro fin será la destrucción. Nuestro Dios, dice el salmista, nos destruirá. Tanto, Señor, para aquel que te rechaza, Señor, su fin lo sabemos. Pero si nosotros no nos volvemos, habremos de recibir la disciplina o tal vez la muerte final de este mundo, aunque eso signifique tal vez para muchos no perder su salvación, porque, Señor, son tu pueblo. Pero muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que pasar por todo eso para aprender. Padre, usa tu palabra, oh Dios, como te plazca, para despertar tu iglesia. Y que cuando te adoremos, Señor, en mente reconozcamos estos atributos tuyos, oh Dios. Y seas tú, Señor, en medio de nosotros, como dice el salmista, para que resplandezcas, que todos sepan quién eres tú y quiénes son tus enemigos, que ellos también vean este Dios. Señor, sé que la maldad se acrecienta y los justos sufren, pero ¿a qué podemos ir? El Salmo 94 nos ha mostrado que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro refugio, que tu iglesia descanse en Cristo, su refugio. Bendito seas, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra. En Jesucristo oramos, te pedimos todo esto. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos.